Las actuales teorías sobre la herencia fueron elaboradas por primera vez por el monje austriaco Gregorio Mendel, quien desde el 1858 trabajó en el jardín de su monasterio, llevando a cabo experimentos con guisantes, realizando apareamientos y examinando las características de los descendientes obtenidos a través de tales cruzamientos. Las hipótesis de Mendel lograron explicar el mecanismo de la herencia y condujeron a la predicción de hechos hasta entonces no conocidos. Cuando se pusieron en evidencia estos hechos, sus hipótesis se fortalecieron considerablemente y finalmente se convirtieron en ley. En adición a lo guisante, pocos conocen que Mendel también dedicó 10 años de su vida a la apicultura. Mendel reconoció que las abejas resultaron en un modelo de investigación frustrante y es probable que el experimento realizado con abejas tuviera como objetivo confirmar la teoría de la herencia que ya había visto en los guisantes. Gran parte del éxito que tuvo Mendel vino motivado por 5 afortunadas decisiones a la hora de diseñar y analizar sus experimentos. La primera, la elección de la planta del guisante. Es una planta autógama, o sea, que se fecunda por sí misma, de sencillo cultivo, ciclo de vida relativamente corto y que permite un fácil control de la polinización. La segunda, la selección de caracteres discretos como el color de la flor o la textura de las semillas. 3. Comenzar estudiando cada carácter por separado. 4. Analizar estadísticamente el resultado de los cruces. Y 5. Elegir caracteres no ligados cuando estudiaba la herencia simultánea de 2 de ellos. Mendel controló que las plantas sobre las que comenzó a llevar su estudio fuesen líneas puras para los caracteres estudiados. Esto quiere decir que las sucesivas generaciones obtenidas por autofecundación siempre eran constantes y semejantes a los progenitores. Una vez controlado este aspecto, Mendel podía llevar a cabo fecundación cruzada entre varias líneas puras, es decir, colocar sobre el estigma de la flor de una línea pura el polen de otra. Dado que las plantas del guisante son autógomas, Mendel evitaba la autofecundación cuando el experimento lo requería. Cortaba los estambres antes de que estuviesen maduros. Así, solo el polen seleccionado por él podía fecundar el óvulo de la flor elegida. Estas circunstancias le permitieron obtener un conjunto de resultados que ponían de manifiesto que la herencia biológica seguía unas leyes. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la situación actual de las leyes de Mendel? Aunque desde el 1900 a la actualidad se han descubierto importantes excepciones, todavía continúan siendo el fundamento sobre el cual descansa la genética. Una hipótesis que explica todos los hechos conocidos en un momento dado y predice con éxito nuevos hechos se convierte en una teoría. Si una teoría continúa cumpliendo su papel explicativo y predictivo, se convierte en ley, como lo hicieron las leyes de Mendel, las cuales se van a estar discutiendo a continuación. La primera ley de Mendel. Principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial o el principio de la uniformidad, según se describió en el 1865. ¿Qué significa esto? Cuando se aparean líneas puras diferentes para una característica, la descendencia presenta en forma uniforme el fenotipo del progenitor que posee el fenotipo dominante, independientemente de si éste es macho o hembra, es decir, de la dirección del apareamiento. Los rasgos detectables de un organismo a simple vista o por pruebas de laboratorio constituyen el fenotipo, el que generalmente se relaciona por una palabra descriptiva o frase, carácter, característica o rasgo. Se definen como una propiedad específica de un organismo. La constitución genética de un individuo se denomina genotipo. Se emplea el término alelo para referirse a aquellos genes alternativos que afectan el mismo carácter y se segregan, o sea, se separan
durante la meiosis en las células reproductoras. Se simbolizan con letras u otros símbolos apropiados, como se ilustran en esta lámina. Si en una célula somática se encuentran dos alelos idénticos, el genotipo se denomina homocigoto o puro, como A grande, A pequeña, A pequeña. A este tipo de apareamiento se los denomina apareamiento monohíbrido, es decir, el apareamiento entre un progenitor que difiere para un par simple de genes A grande por A pequeña, A pequeña. Si los alelos son diferentes, el genotipo se denomina heterocigoto, híbrido o portador, ya que posee un alelo recesivo en su genotipo que no se expresa en el fenotipo. Al alelo capaz de expresarse fenotípicamente tanto en el heterocigoto como en el homocigoto se denomina alelo dominante. Y aquel que solo se expresa en condiciones de homocigosis se denomina alelo recesivo. En resumen, a este tipo de apareamiento conocido como un apareamiento monohíbrido o heterocigota es el descendiente de dos progenitores que son homocigotos para las formas alternativas o alelos de un gen. Un apareamiento monohíbrido no es un apareamiento entre dos monohíbridos. Recordarlo. Resumiendo un poco la ley de la uniformidad, esa primera ley de Mendel o ley de uniformidad indica que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un determinado carácter, en este caso, flores púrpuras por flores blancas, todos los individuos de la F1 presentan el mismo fenotipo independiente de la dirección del cruce. Mendel cruzó plantas de dos linajes puros, la denominada generación parental o generación P, unas que tenían las flores de color púrpura o violeta, con otras que presentaban flores blancas. La descendencia obtenida de estos cruces presentó en todos los casos las flores de color violeta. Constituía la primera generación filial o la F1, que por tratarse de descendientes de dos líneas puras, Mendel los llamó también híbridos, lo que anteriormente llamamos cruce monohíbrido. Al carácter que se le manifiesta en los híbridos de la F1, los denomina dominante, y al que no se manifiesta lo llamó recesivo, o sea, dominante a grande, recesivo a pequeño. Para asegurarse de que el resultado era independiente del sexo de los progenitores, Mendel llevó a cabo un cruzamiento recíproco. Es decir, si en el primer cruce había polinizado a las plantas de flores blancas con el polen de planta de flores color violeta, obtuvo el cruzamiento recíproco haciendo a la inversa. Flores violetas con flores blancas con flores violetas. Los resultados fueron similares. Todos los descendientes seguían presentando las flores de color violeta. Si miramos la segunda ley de Mendel, la ley de segregación de los caracteres en la segunda generación, o ley de segregación, dice que los caracteres recesivos enmascarados en la F1 heterocigota, resultando del cruzamiento entre dos líneas puras, homocigotas,
reaparecen en la segunda generación filial o F2 en una proporción 3:1, debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigoto se segregan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. Bien, en la primera ley de Mendel vimos que en el cruce monohíbrido, donde cruzábamos flores púrpuras con flores blancas, obteníamos una generación F1 púrpura, o sea, heterocigota. En la segunda ley de Mendel, básicamente lo que nos está diciendo es que si tomamos esa F1 del cruce monohíbrido y los cruzamos entre sí, o sea, P grande, P pequeña por P grande, P pequeña, vamos a obtener, si miramos el cuadradito de Punnett, P grande, P pequeña, vamos a obtener 3 flores púrpuras y una blanca, donde se le conoce como una segregación 3:1. Ahora, ¿cómo saber cuál de esas 3 flores púrpuras es homocigota y cuál es heterocigota? O sea, cuál es P grande y cuál es P grande, P pequeña. Para esto se realizaron, o Mendel realizó, lo que se conocen como test cross o cruces de prueba, donde en esos cruces de prueba lo que Mendel nos dice es: sabemos que las flores blancas son homocigotas recesivas, o sea, P pequeña, P pequeña. Nosotros conocemos ese genotipo. Pero las flores púrpuras no estamos claros si son P grande o P grande, P pequeña. Así que podemos tener una de 2 predicciones distintas. La primera, donde la flor violeta es P grande y la blanca sigue siendo recesiva, P pequeña. Las tienen aquí ilustradas. Cuando las cruzamos entre sí, toda la progenie va a ser violeta. Eso significa que si tenemos P grande, P pequeña, vamos a obtener una progenie igual a la F1. Si por el contrario, como la segunda predicción, en vez de tener P grande por P pequeña, y lo que tenemos es P grande, P pequeña por P pequeña, la progenie que vamos a obtener, si observamos el cuadradito de Punnett, es 2 flores violetas, 2 flores blancas. O sea, la mitad de la progenie es heterocigota, P grande, P pequeña, y la mitad de la progenie es homocigota recesiva, P pequeña, P pequeña. En conclusión, hay 6 puntos que debemos recordar. Número 1, la segregación de los factores alternativos o alelos se realiza durante la meiosis. Número 2, el vehículo de transmisión de cada alelo ubicado en los cromosomas es el gameto. Número 3, cada miembro del par génico migra a un gameto. Cada gameto porta solamente un miembro del par génico. Y número 4, los individuos que llevan un solo tipo de alelo, tales como los de la generación P,
los individuos de fenotipo y por lo tanto de genotipo recesivo y los individuos que siendo el fenotipo dominante producen un solo tipo de gameto se llaman homocigotos. Y se dicen homocigóticos respecto al par de alelos en cuestión. Los individuos de la generación P difieren en un par de factores o alelos. Y el 6, los individuos que llevan los dos tipos de alelos se dicen heterocigotos o heterocigotos respecto al carácter de que se trate. Ahora bien, la tercera ley de Mendel, la ley de la independencia de los caracteres hereditarios, hace referencia al cruce polihíbrido. O sea, anteriormente vimos lo que era el cruce monohíbrido cuando se considera un carácter y ahora veremos lo que es el polihíbrido cuando se consideran dos o más caracteres. Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba, color de la semilla y rugosidad de la superficie, se encontraban en cromosomas separados. Durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se produce de forma independiente de la segregación de los alelos del otro gen. Una vez comprendido el mecanismo hereditario con una característica, es fácil de entender el mecanismo hereditario cuando los progenitores difieren en más de un par de alelos. Así que el principio de la segregación es válido para los cromosomas homólogos. Cuando se consideran dos características que se encuentran en pares distintos de cromosomas homólogos, los alelos que están situados en cromosomas no homólogos sufren una distribución independiente durante la meiosis. Si observamos el experimento polihíbrido, podemos comenzar con la generación P o la generación parental, donde Mendel buscaba cruzar guisantes que eran amarillos, o sea, Y grande, lisos, R grande, con guisantes que eran verdes, Y pequeña, rugosos, R pequeña. Cuando Mendel hace ese primer cruce parental, su F1, donde tiene su gameto Y grande, Y pequeña, R pequeña, su F1 resulta 100% heterocigota para ambos caracteres, o sea, para ambos gametos. Así que tiene Y grande, Y pequeña, R pequeña, siendo Y grande, R grande dominante sobre Y pequeña, R pequeña. De aquí pueden surgir dos predicciones. La autofecundación de las plantas de la F1 proporcionó una generación F2 constituida por las 4 combinaciones posibles para los caracteres estudiados. Si miramos lo que es la distribución independiente, donde semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, amarillas y lisas, amarillas, rugosas, verdes, lisas, y verdes rugosas, con unas proporciones respectivas de 9, 3, 3, 1. O sea, la progenie iba a tener 9 de 16 iban a ser amarillas lisas, 3 de 16 iban a ser verde
lisas, 3 de 16 amarillas rugosas y una iba a ser verde rugosa, o sea, homocigota recesiva. Considerados de forma independiente, cada carácter seguía presentándose en una proporción 3:1, como se había observado anteriormente en el cruce monohíbrido. Es decir, se cumplía la ley de la segregación. Por otro lado, en la F2 habían aparecido combinaciones que no estaban presentes ni en la generación P, o sea, la parental, ni en la F1. Lo que implica que los caracteres observados en este cruce polihíbrido los caracteres, color y aspecto de la semilla se habían transmitido de forma independiente. En conclusión, los gametos producidos por un dihíbrido contienen un alelo de cada par que representa el progenitor. Y la probabilidad de que un individuo herede un determinado carácter es independiente de la probabilidad de que herede otro distinto. El comportamiento de los cromosomas en la meiosis y la segregación de pares alélicos hacia los gametos es el fundamento concreto de las leyes de Mendel. Los puntos destacables de este paralelismo son: A. Los bivalentes meióticos están formados por dos cromosomas homólogos, de los cuales uno es de origen paterno y el otro de origen materno. Paralelamente, cada integrante de los pares génicos son uno de origen materno y el otro de origen paterno. Los cromosomas de cada bivalente se separan en anafase y los productos de la separación se incluyen en los gametos, al igual que en la pareja alélica. Y B, la orientación de los centrómeros de cada bivalente es independiente, en general, de los otros bivalentes, con los que cada gameto puede llevar cualquier combinación de cromosomas paternos y maternos. Por lo tanto, cada gameto puede llevar cualquier combinación de factores mendelianos paternos y maternos. Las leyes de Mendel constituyen la base de la genética moderna y representan un modelo de razonamiento lógico y de rigurosidad científica que todo investigador debe tener en cuenta. En los experimentos de Mendel del cruce de dos líneas puras, refiriéndonos aquí a la primera ley de Mendel, se obtenía siempre una F1 con un fenotipo similar al de uno de los progenitores, el del genotipo homocigoto dominante. Sin embargo, esto no ocurre siempre así y en algunas especies los híbridos pueden mostrar un fenotipo intermedio entre el de los dos progenitores, denominándose así dominancia intermedia, o bien pueden manifestar ambos caracteres simultáneamente, en cuyo caso se trataría de un fenómeno de codominancia. Un ejemplo de este último caso lo representa la imagen que tenemos aquí, donde el color de las flores del Don Diego de noche nos puede servir para explicar la dominancia intermedia. En el Don Diego, si se cruzan dos líneas puras, una con flores rojas y otra con flores blancas, se obtiene una F1 con flores rosadas. De manera que, aunque todos los individuos presentan el mismo fenotipo, como señala la primera ley de Mendel, donde los padres son homocigotos, el fenotipo no es similar al de ninguno de los progenitores.
O sea, la F1 no es roja 100%, es rosada. Si dejamos que las plantas de la F1 se autofecunden, o sea, se crucen entre ellas, obtendremos una F2 o una generación F2 con una proporción fenotípica 1, 2, 1, que difiere de la proporción 3:1 previamente observada por Mendel para los casos de dominancia completa. Esta desviación son debido a que los mecanismos responsables de la coloración de las flores de esta planta difieren de los de la del guisante. En este caso, el color de la flor es consecuencia también de los alelos 1, que determina el pigmento rojo, o sea, el alelo R, y otro, el 2, el alelo W, que produce ausencia del color. Pero los homocigotos dominantes, o sea, los parentales, al tener los dos alelos, C grande, R grande, C grande, R grande, son rojas, C grande, W grande, C grande, W grande, son blancas. Esto, en la F1, lo que está presentando es la mitad del pigmento. Está presentando la mitad del pigmento rojo, la mitad del pigmento blanco. Y lo hace heterocigoto. Y por este motivo sus flores aparecen de color rosado. Normalmente un genotipo es responsable de un determinado fenotipo. Sin embargo, existen genotipos que afectan a más de un fenotipo. Cuando esto ocurre, decimos que se trata de un caso de pleiotropismo. Un ejemplo de este fenómeno lo representa el gen responsable del albinismo que vamos a estar viendo más adelante. También existen casos en que la proporción fenotípica obtenida en la F2 difiere de la esperada según la tercera ley de Mendel, 9331. Esta falta de concordancia es debido al fenómeno llamado epistasis, que consiste en la interacción entre determinados genes no alélicos de forma que uno enmascara al efecto del otro, como por ejemplo en la sordera congénita humana, donde están involucrados dos genes que presentan cada uno dos alelos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto nos ayuda a entender mejor las distintas condiciones que afectan al ser humano, o sea, las distintas condiciones genéticas o las distintas enfermedades, como le conocen algunos, o las diferencias en los grupos sanguíneos, como vamos a estar viendo más adelante, y nos da un espectro más amplio de la complejidad de esa genética, que sin dudar alguna, siguen cumpliéndose las leyes de Mendel, donde observábamos dominancia completa.